Ok, estamos ahí, hermanos, en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Dios bendiga la vida de todos aquellos que vayan a mirar este video. Espero en Dios y le pido al Señor que sea de bendición y de edificación para su fe y para sus vidas espirituales y de sus familias. Dios les bendiga. Entonces vamos a tomar como base, hermanos, Juan 13, verso 34 y 35. Vamos a leerlo, hermano, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, note bien estas palabras, en esto conocerán o sabrán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, hermanos. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. Por favor, tome asiento. Usted que está de pie, tome asiento. Entonces, continuamos, hermano, con la serie Verdaderos Discípulos, hermano. Estamos aprendiendo en base a la palabra, en base a las escrituras, cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros, de usted y de mí, quienes hemos creído en Él? ¿Qué es lo que Él espera ver en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Él espera que usted y yo hagamos, hermano, para ser verdaderos discípulos? Ahora, en todas estas semanas, hermano, hemos estado hablando de vivir en la palabra. Ya hablamos de estudiar la palabra, dedicar un tiempo para leerla, estudiarla. Dijimos que la palabra de Dios es la semilla que es sembrada en nuestro corazón y que si la obedecemos a su tiempo va a ir dando frutos, hermanos, se van a ir viendo esos cambios en nosotros. Todas estas semanas atrás estuvimos hablando de la vida de oración del discípulo. Hablamos ya de orar, dedicar tiempo para hablar con Dios, tener comunión con Él. Hablamos de orar con los santos, orar por los demás. Orando sin obstáculos. Pero hoy, hermano, ya dejando un poquito lo de la oración, hoy vamos a hablar, hermano, acerca de teniendo comunión con los creyentes. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y probablemente otras semanas. Lo que tiene que ver, hermano, con esto de teniendo comunión con los creyentes, hermano. Vamos a mirar qué dice la Biblia referente a esto, hermano. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña, o a Jesús le preguntaron en una ocasión cuál era el más grande o el mayor mandamiento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor mandamiento, hermano? ¿Cuál es el más grande mandamiento que hay? Dígame a alguien. Amar a Dios. Se recuerda que Jesús dijo, el mayor y el más grande mandamiento es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, ¿verdad que sí? Pero después Jesús dijo que el segundo mandamiento tenía que ver con nuestro amor para con el prójimo, hermano. Ahora bien, si usted puso atención a los versículos que leímos, Juan 13, 34, vemos que Jesús, hablando a sus discípulos, les hace esta mención y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero note por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento. Ahora,
En sí, hermano, el mandamiento de amar al prójimo ya estaba desde el Antiguo Testamento, hermano. Hay un pasaje donde Dios ordenó a su pueblo que amara a su prójimo, hermano. Pero vemos que aquí Jesús lo llama un nuevo mandamiento y dice que se amen unos a otros, que se amen entre ustedes. Pero aquí la diferencia es, hermano, que Jesús les dice, ámense como yo los he amado. Y dice que también os améis unos a otros. Y note, Jesús dijo, hermano, en esto, ¿en qué? En que nos amemos. En esto conocerán todos, en esto van a saber la gente, la gente inconversa, los no creyentes, los que practican otras religiones. Dice Jesús, en esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Dice, si tuvieres amor los unos con los otros, hermano. Ahora, entonces vamos a hablar, hermano, de tener comunión con los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Aquí Jesús nos ordena que nos amemos unos a otros de la misma manera como Él los había amado, hermano. Ahora, yo le pregunto a usted, quiero que usted participe un poco. Yo le pregunto a usted, dígame usted, ¿de qué forma Jesús ahora hay varias maneras? Quiero que usted medite un poquito, piense un poquito. Dígame usted, ¿de qué manera Jesús mostró a sus discípulos su amor por ellos, hermano? Porque si Jesús les está diciendo, ámense como yo los amé, en otras palabras Jesús les está diciendo, ustedes han visto, ustedes han sido testigos de mi amor por ustedes. Dígame, mencióneme algo, hermano, ¿de qué manera Jesús mostró amor a sus discípulos? Dígame algo, hermano. Porque si Jesús dice, de la misma forma que yo los amé, yo espero que entre ustedes ahora se amen. Dígame algo. Pues Él dio su vida por nosotros. Ok, Él dio su vida, hermano. Podríamos decir que esa fue la mayor muestra, ¿verdad? No sé si mi hermano Daniel, podríamos decir que esa es la mayor muestra, hermano. Ya dijo nuestra hermana Griselda, bueno, él dio su vida por ellos, ¿verdad que sí? Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces, si Jesús dio su vida por nosotros, al Jesús decirnos, ustedes se deben amar, de la misma manera, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Que debemos qué? Que debemos estar dispuestos a dar la vida por los demás, por los hermanos. ¿Cierto o no? Porque Jesús está diciendo, ámense, pero quiero que lo hagan exactamente igual, de la misma forma que yo los amé a ustedes. Y yo diría que la mayor prueba, hermano, es que Él dio su vida por nosotros. Pero ¿qué más? ¿Alguien más, hermano, que me pueda decir de qué manera Cristo les mostró amor a sus discípulos, hermano? ¿De qué forma? Ya mencionamos la mayor, ¿verdad? Pues entregó su vida, hermano. Pero ¿qué más le viene a usted a la mente? ¿Qué recuerda cuando lo que usted ha leído en los evangelios, hermano? ¿De qué forma Jesús mostró amor por sus discípulos? Dígame algo. Cuando lavó sus pies también. Bueno, cuando lavó sus pies, dice nuestro hermano, cuando lavó sus pies, nuestro hermano Omar, o sea, cuando le sirvió, por así decirlo, ¿verdad? Le hizo un acto de servicio a ellos. Algo más, hermano. Ahora yo les digo algo más. Se me viene a la mente que Jesús, hermano, amó a sus discípulos, o les mostró que los amaba cuando los corrigió. Los discípulos a veces se equivocaban, hermano. Vez tras vez vemos que a veces era Pedro, a veces era Juan, a veces Jacobo, hermanos, se equivocaban. Y Jesús, hermano, amorosamente los corrigió, porque el amor hace eso, hermano. El amor corrige. Cuando usted ama a alguien, usted corrige a esa persona, ¿verdad? No corrección, hermano, con el propósito de humillar o de hacer sentir
peor a la persona de lo que ya se pueda sentir ante su error, pero con el propósito, hermano, de que la persona cambie o crezca, ¿verdad? Entonces Jesús, hermano, yo digo que una de las formas que les mostró amor, hermano, fue corrigiéndolos. Otra manera, hermano, que les mostró amor es que cuando ellos tenían alguna cierta necesidad, Cristo estuvo ahí, hermano, y les ayudó. Por ejemplo, ¿quién no ha leído cuando en una ocasión nos dice que la suegra de Pedro se le enfermó? Dice que estaba muy enferma, hermano, la suegra de Pedro, y Cristo, hermano, amorosamente, hermano, misericordiosamente, vino a la casa donde estaba la suegra de Pedro y le sanó a la suegra, hermano. Muchos hubieran orado para algo diferente, ¿verdad? Pero Pedro no, Pedro sí quiso que le sanaran a la suegra, hermano. Entonces hay varias maneras en las que Cristo les mostró, hermano, el amor a sus discípulos. Y yo le animo a que cuando usted lea, usted mismo anote ahí en su casa de qué forma Jesús amó a sus discípulos. Porque usted tiene que recordar que Jesús dice, quiero que tú hagas lo mismo por los demás creyentes. Exactamente lo mismo dice Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vamos a hablar de teniendo comunión con los creyentes. Jesús dijo que en eso van a conocer las personas que somos discípulos, en que nos amemos. Algunos quieren hacer mucho énfasis en la vestimenta, hermano. Algunos solo hablan de eso. Algunos, todas sus prédicas es de eso, hermano. De cómo debe de vestir, sobre todo la mujer, ¿verdad? Bueno, le da más duro a la mujer, ¿verdad? Más que nadie. Y algunos creen que esa es la señal o la muestra de los verdaderos discípulos, de que el hombre anda entacuchado, pero déjenme decirle que también algunos ladrones andan entacuchados, ¿sí o no? De que la mujer debe de vestir, hermano, toda tapada, casi estilo ninja, dale cuenta, o sea que casi quieren que solo se le vienen los ojos. Ahora, y no me vayan a malinterpretar, hermanos, ustedes que están aquí y los que miren el video, no estoy hablando tampoco de andar desordenado, ¿verdad? No estoy hablando de que el hombre ande desordenado o de que la mujer ande desordenado, pero muchos predicadores ponen el énfasis en que esa es la señal, hermano, de un verdadero discípulo. Mas, sin embargo, aquí Jesús nos dice, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, en que ustedes tengan amor los unos por los otros. Ahora bien, hermano, el amor referente a lo que hablamos ahorita de cómo Jesús lo mostró, el amor es algo que se muestra con hechos. ¿Sí o no, hermano? ¿O a cuánto les gusta el amor en palabras solamente? A ver, levante la mano, ¿a cuánto les gusta el amor en palabras? Que con las palabras todos los días le digan que lo ama, pero con los hechos demuestra lo contrario, ¿verdad que no? El amor se demuestra con hechos, hermano. Jesús dejó su lugar, hermano, vino, tomó forma humana, vino a esta tierra, estuvo con sus discípulos y de varias maneras les mostró este amor, hermano. Entonces Jesús dice que nos debemos de amar mutuamente, nos debemos de amar unos a otros. Pero ¿a quién se refiere con estos unos a otros? ¿Será que aquí Jesús estaba hablando que debemos de amar a todos como Él nos amó? Ahora bien, aquí Jesús está hablando, hermano, del amor entre creyentes, entre discípulos, entre cristianos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos de amar al semejante, incluso al no creyente. Incluso ya aprendimos que Jesús nos manda más allá a amar a nuestros enemigos, hermano. Pero aquí el amor del que está hablando Jesús es el amor entre cristianos, entre creyentes. Mire, vaya conmigo por favor al Evangelio de Mateo, hermano. Por favor. Mateo, capítulo 16. Verso 18. Cuando Jesús dice ámense los unos a los otros, está hablando, hermano, el amor entre aquellas personas que conforman lo que Jesús llamó como su iglesia. Vuelvo a repetir, cuando Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado, Jesús estaba hablando del amor que tenemos que tener aquellos que conformamos su iglesia. Mateo 16, versículo, hermano, 18.
Palabras de Jesús, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice así, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. Entonces, cuando Jesús dice que se amen unos a otros, está hablando de ese grupo o estas personas a las que Jesús mismo llama su iglesia, a las que en el Nuevo Testamento se les llama, hermano, la iglesia de Jesús. Ahora, hay ciertas expresiones que nosotros usamos por costumbre, hermano. Por ejemplo, ¿acaso no es verdad que los días de culto nosotros decimos, vamos a ir a la iglesia? O a ver, le preguntan a uno, ¿dónde queda tu iglesia? Y uno da la dirección de donde está el edificio, ¿verdad que sí? Pero en realidad, hermano, la palabra iglesia, les voy a dar su significado, hermano, viene de la palabra griega eclesia, que se traduce como asamblea o congregación. Dice el diccionario que es el cuerpo completo de creyentes cristianos, hermano. Es el cuerpo total de creyentes a quienes Dios ha llamado afuera del mundo a su reino eterno. Eso es la iglesia, hermano. La asamblea. Es una asamblea, es una congregación, es el cuerpo completo de creyentes cristianos, hermano. Es ese grupo de personas a quien Dios ha llamado fuera del mundo para su reino eterno, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, es una sola. La iglesia de Cristo es una sola. Ahora, hay muchas denominaciones, pero en realidad, iglesia de Cristo, hay una sola, mis amados hermanos. Y este cuerpo de creyentes, hermano, esta asamblea, esta congregación está conformada por personas, hermano, de todas las nacionalidades, de las diferentes razas, hermano, de las diferentes lenguas, mis amados hermanos, es decir, en todo el mundo, hermano, o por personas que viven, hermano, en este planeta Tierra, en diferentes naciones, componen la iglesia de Jesucristo, hermano. Entonces Jesús nos está diciendo que nos debemos de amar unos a otros, pero vuelvo a repetir, hace el énfasis del amor entre los cristianos, entre ese grupo llamado iglesia. En otras palabras, usted es la iglesia, hermano. Usted que ha creído en Jesús, usted es la iglesia de Cristo. Ahora bien, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que a este grupo de creyentes, la Biblia también los llama la familia de Dios. Aquí Jesús lo llama mi iglesia, su iglesia. Dice Efesios capítulo 2, verso 19, que ahora somos miembros de la familia de Dios, hermano. Entonces, note bien, a este grupo de creyentes, de personas que hemos creído en Jesús, la Biblia nos llama o dice que somos miembros de la familia de Dios. En otras palabras, usted y yo pertenecemos a una familia ya, hermano. Una familia en la fe. Una familia en Cristo. La Biblia nos dice también en Juan capítulo 10, verso 16, a este grupo de creyentes, la Biblia lo llama el rebaño de Cristo, hermano. Jesús dijo que era un rebaño y un pastor. Él es el pastor, hermano. Y nosotros quienes hemos creído en Jesús, somos parte de ese rebaño, hermano. A este grupo de creyentes, la Biblia también lo llama, de acuerdo a 2 de Corintios 11:2, la novia de Cristo, hermano. Usted y yo, los cristianos, de acuerdo a la Biblia, nos llama la novia de Cristo, quien está esperando al esposo, hermano. Ahora, ¿sabía usted que, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, en Israel, cuando se celebra una boda, hermano, las bodas allá son diferentes a las de aquí, a como se celebran aquí en el occidente? Allá en Israel, una boda, hermano, dura aproximadamente 7 días. Haga de cuenta que el primer día se celebra la boda en casa de la novia, pero el esposo no está presente, hermano. Entonces, está la celebración,
Y dura esos 7 días, hermano. Y el esposo, hermano, puede llegar en cualquier momento de esos 7 días, hermano. Por eso la Biblia nos compara a los cristianos como la novia de Cristo. Porque nosotros estamos aquí, hermano, y estamos esperando a Jesús como el esposo de la iglesia, mis amados hermanos. Y la Biblia llama a ese grupo de creyentes la novia de Cristo. Por otro lado, 1 Corintios 12:27 dice también, o la Biblia llama a este grupo de creyentes el cuerpo de Cristo. Entonces, mire, la Biblia nos llama la familia de Dios, nos llama el rebaño de Cristo, nos llama la novia de Cristo y nos llama también el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Entonces, a este grupo de creyentes es donde Jesús nos dice: quiero que entre ustedes se amen unos a otros, de la misma forma como yo los he amado. Ahora, les decía hace un momento, el amor se demuestra con acciones, hermano, no solamente con palabras. Quiero que me acompañe, hermano, denle por favor a Hebreos capítulo 10, hermano, verso 24, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Ahora, el día de hoy, hermano, les voy a compartir si se puede ser cristiano sin asistir a la congregación. Vamos a mirar eso. ¿Puede usted, puedo yo, puedo decir que soy cristiano sin asistir a la congregación? Porque estamos viendo cómo tener comunión con los creyentes. Estamos viendo que Jesús te dice: tienes que amar a la iglesia, tienes que amar a tu hermano en Cristo, porque ahora es tu familia, ahora es parte del mismo cuerpo que tú. Entonces, ¿podemos amar, hermano, a los demás creyentes sin congregarnos? Vamos a mirar por qué les quiero decir eso, pero vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 24, hermano. Y hoy yo les voy a hablar de algunas razones del por qué las personas o por qué algunos cristianos dejan de congregarse. Unas razones bien simples, hermano. Hebreos 10, 24, ¿está conmigo ahí? Amén. Note lo que dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermano. Estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, provocar, hermano, entre nosotros. Verso 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermano. Entonces, no te dice que nos consideremos unos a otros para que mutuamente, dice que nos estimulemos al amor, porque Jesús nos dio el mandamiento, ¿verdad? Ámense unos a otros. Entonces dice: estimúlense mutuamente al amor y a las buenas obras. Pero vemos que aquí el escritor de Hebreos nos dice en el verso 25, en otras palabras, que para que podamos estimularnos mutuamente o darnos ese amor, mostrar ese amor con acciones, hermano, pues tenemos que congregarnos, hermano. Tenemos que tener comunión con los demás creyentes. Por eso es que, como si en la mente del escritor de Hebreos se le viniera a la mente a aquellos cristianos que no se congregaban. Mira, hermano, desde los tiempos bíblicos ya había cristianos que no se querían congregar. O en otras palabras, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Porque dice el verso 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermano, es que se hace costumbre. Se hace costumbre, hermano, cuando usted deja de congregarse poco a poco. Mire, obviamente no estamos
diciendo que el cristiano, donde se congrega, no estamos diciendo que nunca pueda faltar a un culto, ¿verdad? A veces hay razones por las cuales uno no puede asistir. Y Dios lo sabe y Dios lo entiende. Pero me refiero, hermano, a que cuando pues por ganas pues, de que hoy no tengo ganas de ir, y a veces uno dice, no, hoy no voy a ir. Y poco a poco nos dice el escritor de Hebreos, hermano, que eso se le puede llegar a convertir al creyente en una costumbre, hermano. O sea, que ya tenga por costumbre no congregarse, no asistir, hermano. Entonces, por eso vamos a aprender que si Jesús nos está ordenando amarnos mutuamente, hermano, y el amor lo tenemos que mostrar con acciones, apoyando al hermano, dándole ayuda si la necesita, dándole un consejo si lo necesita, corrigiéndonos mutuamente porque lo necesitamos, ¿cierto o no? Porque la iglesia está compuesta de personas imperfectas, es verdad, estamos en un proceso de ser transformados, pero a veces cometemos errores, pero entre hermanos podemos llegar a corregirnos en amor, apoyarnos mutuamente, alentarnos, hermano, al amor, a las buenas obras, motivarnos, animarnos, hermano, porque a todos nos llegan momentos de desánimo, a todos nos llegan momentos de desaliento, pero para poder mostrar ese amor de todas esas maneras, pues tenemos que tener comunión con los demás creyentes, hermano. Y para tener comunión tenemos que congregarnos. Entonces aquí nos dice que hay personas que se dejan de congregar. Y yo les voy a dar varias razones, y quiero ser bien práctico, de por qué algunos cristianos dejan de congregarse. Yo le pregunto a ustedes, y quiero que ustedes se animen y me respondan. ¿Podemos ser cristianos sin asistir a la congregación? Dígame usted, no tenga temor. No creo, yo no. No, dijo nuestra hermana Gris, ¿verdad? No, dijo nuestro hermano, alguien más. ¿Se puede ser cristiano sin asistir a una congregación? Hermano Daniel. Pues yo diría mi punto de vista, sí, más, o sea, si venimos a estudiar, a ver lo que dice, pues, porque, pues, obviamente no se da, pero yo diría, pues, que sí. Que sí se puede ser cristiano sin asistir a una congregación. Ok. Pues vamos a mirar entonces, hermano, vamos a mirar algunas razones de el por qué algunos creyentes dejan de asistir a la congregación, es decir, asistieron por un tiempo, escucharon la palabra, algunos hasta se bautizaron en agua, ¿verdad? Pero de repente ya dejan de asistir. Mas sin embargo, hermano, y eso está de moda mucho ahorita, por eso yo les hacía esa pregunta a todos ustedes, porque yo he oído en estos tiempos que muchas personas afirman que no necesitan congregarse y que más sin embargo ellos pueden ser cristianos, es decir, que ellos no sé si usted ha oído mucho esta frase hoy en día que dicen, yo tengo una relación personal con Jesús. ¿Sí o no? Cuando dicen yo tengo una relación personal con Jesús, están diciendo, aunque yo no asista a una congregación, yo tengo una relación con Jesús. Pero cuando a mí me han dicho así, mi pregunta es, ¿y si tienes una relación personal con Jesús? O sea, la persona me está diciendo, yo hablo con Jesús y Jesús me habla a mí. Mi pregunta es, si tienes una relación personal con Jesús, ¿no te ha dicho Jesús que te congregues? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia ordena congregarnos. La Biblia nos está diciendo, Jesús, ámense mutuamente, pero si no nos reunimos, hermano, si usted no tiene comunión con otros cristianos, ¿cómo los va a amar? ¿Cómo amamos a los demás hermanos en la fe desde nuestra casa, hermano? Un ejemplo, si yo solo leyera la Biblia en mi casa, hiciera oración, que eso lo tenemos que hacer, hermano, ¿verdad? Vamos a poner, yo puedo decir, no, pero yo escucho alabanzas en mi casa, ¿verdad? Yo adoro a Dios,
yo leo mi Biblia todos los días, está muy bien. Pero Jesús nos dice, ámense entre ustedes, como iglesia, como familia de Dios. Desde mi casa, o estando solo en mi casa, ¿cómo puedo amar a mis hermanos en Cristo? A la familia de Dios, ¿verdad? Entonces hoy está de moda mucho eso, de decir yo tengo una relación personal con Jesús, dando a entender, no necesito congregarme. Algunas de las razones, número uno, hermano, ahora estas son una de las razones de las que yo me he dado cuenta, del por qué las personas dejan de asistir a la congregación. Número uno, algunas personas dejan de asistir a la congregación por ignorancia, hermano. Por ignorancia. ¿A qué me refiero, hermano? Me refiero a que las personas o los creyentes nuevos, digo nuevos porque ya un creyente maduro o de años no puede estar ignorante de estas cosas. Muchas personas, hermano, dejan de asistir a la congregación porque ignoran qué es la iglesia y para qué es la iglesia. La iglesia dijimos que es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, es el rebaño de Cristo. ¿Para qué es la iglesia, hermano? Para tener comunión entre nosotros, comunión a la hora de adorar a Dios, comunión, como dice aquí la Biblia, para estimularnos mutuamente al amor, para animarnos mutuamente, para ejercer los dones, hermano. Un ejemplo, Dios le ha dado un don a usted y ese don no es para beneficio propio de usted, es para el beneficio de la congregación, de la iglesia, de sus demás hermanos. A cada uno de nosotros que Dios nos ha dado un don, es para edificación de la iglesia, dice la Biblia. Entonces yo he mirado que muchas personas, hermano, por ignorancia dejan de congregarse. Ignoran qué es la iglesia y para qué es la iglesia. Y por eso ellos viven como el llanero solitario. Déjeme decirle que Jesús nunca se propuso que el cristiano viviera como un llanero solitario, hermano. Si usted se fija, Jesús nunca les dio el mandamiento de que cada quien anduviera solo por su camino, hermano. ¿Verdad que no? Lea usted en la Biblia que Jesús les dijo a los apóstoles, cada quien agarre su camino, viva la vida cristiana, cada quien como pueda, y cada quien vaya por su camino. No, al contrario, hermano. Mire bien, al contrario, la Biblia nos enseña, Hechos capítulo 2, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, hermano. La Biblia nos dice que los primeros cristianos se congregaban, hermano, se reunían. Hechos capítulo 2, verso 41, hermano, por favor. Entonces, una de las razones por las cuales las personas dejan de asistir a la congregación es por ignorancia. Ignoran qué es la iglesia y para qué es la iglesia, hermano. Los primeros cristianos, hermano, se congregaban. Es decir, las personas que iban creyendo no se quedaban a vivir su vida cristiana allá ellos solitos y a ver cómo la pasaban. No, se reunían con los demás creyentes, tenían comunión. Hechos 2:41, ¿está conmigo ahí? Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire bien, recién bautizaditos, hermano. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos convertidos, hermano, perseveraban en aprender. ¿Y qué más dice, hermano? ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿Dice así, sí o no? ¿Verdad? Perseveraban en la doctrina, es decir, en aprender. Perseveraban en tener comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note el verso 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Cada quien por su lado. Estaban juntos. ¿Cómo estaban todos los que habían creído? Juntos. Es decir, había una hora, un lugar en el cual se reunían todos los que iban creyendo. Ahí estaban juntos. Se les enseñaba, oraban juntos, tenían comunión mutuamente y todos los que iban creyendo estaban juntos, hermano. Si se fijan, no dice que alguien creía y él por su lado allá solito, como el cristiano llavero solitario, él allá. No. Quizás sí, cada quien oraba personalmente aparte, hermano, pero había una hora y había ciertos días, cierta hora del día en el cual todos los que tenían la misma fe en Jesús se reunían, hermano, y se congregaban. Ahora, ahí mismo
en Hechos 5, verso 12, hermano, nos dice lo mismo. Nos dice lo mismo acerca de la iglesia al comienzo. Hechos capítulo 5, verso 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se da cuenta cómo había un lugar, hermanos, donde los creyentes sabían a qué horas y en qué lugar se reunían? Dice que estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Dice el verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, mucha gente los miraba y decía: mira, son los seguidores de Jesús. No se atrevían a juntarse, hermano, pues porque en ese tiempo los perseguían, pues, ¿verdad? En ese tiempo significaba cárcel o hasta la muerte. Pero dice que había hasta un lugar específico, hermano, donde los creyentes, los que iban poniendo su fe en Jesús, se reunían, hermano. Entonces, una de las razones por las cuales las personas dejan de asistir es por ignorancia. Ellos ignoran, hermano. Ellos no entienden. O pareciera que no entienden que somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene que estar unido, hermano. Hermano, vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo difícil. Yo no sé usted, pero todos en un momento necesitamos ánimo de otras personas, con palabras, con motivación. Todos necesitamos oraciones de los demás, apoyo de los demás. Ahora, si usted considera que usted las puede solo, pues, ¿verdad? Pues sí, si usted cree que usted puede solo, pero yo me considero a mí mismo y yo reconozco que yo necesito de las oraciones de los demás, del apoyo de los demás, pero a la misma vez entiendo que así como necesito ese apoyo de sus oraciones, de varias maneras, pues necesito también dar ese apoyo. Entonces las personas, hermano, algunos de ellos dejan de asistir por ignorancia, hermano. La segunda, y espero que no me lo vaya a tomar a broma, pero otra de las razones por las que yo he mirado que las personas dejan de asistir a la congregación, ¿está listo? Es por flojera. Es por flojera, hermano. Por pereza. Muchas personas hoy en día, hermano, que decimos ser cristianos, hermano, estamos buscando la comodidad. Buscamos la iglesia que me quede más cerca. No, pues que no predican muy bien, no importa, pero es que yo quiero una cerquita porque la otra predica la doctrina sana de la palabra, pero me queda lejos. Dice, oiga, y hoy hasta en carro andamos, hermano. Bueno, aquí en este país, de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy andamos hasta en carro, ya no es como los países de uno, que uno andaba quizás a pie, caminando, hermano. Ahora yo le digo estas cosas porque yo las he oído. O incluso a mí me las han dicho: hermano, ya no voy a venir aquí porque yo quiero una iglesia cerquitas. Las personas cuando llegan a la congregación se dejan guiar, hermano, hasta por si las bancas están cómodas. Porque las personas dicen que cuando yo llego y escucho el mensaje, yo quiero estar bien a gusto, dicen, porque salgo por allá al trabajo. Y yo entiendo que a veces uno sale cansado, hermano, pero hay personas que por flojera, hermano, dejan de asistir a la congregación. Más en estos tiempos del invierno, hermano. No sé si a usted le llegan esas tentaciones, o yo no sé si usted de repente cuando está así muy, muy frío, hermano, la verdad que no, a uno no le dan ganas pues ni de asomar la cara para afuera, hermano. No hay nada como estar, hermano, en el calentón, en su casa, a gusto, en el sillón, en la cama, con una cobijita, con una taza de café. O no sé qué come usted, o té, ¿verdad? No lo sé. No hay nada mejor que eso, hermano, pero hoy en día está por flojera, hermano. Mire, las redes sociales vinieron a hacer un bien, pero también un mal. Las redes sociales hacen un bien en el sentido que hoy el mensaje llega a más personas, hermano, por medio de ahí, por medio de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Pero yo he conocido a muchas personas, hermano, que hoy en día ya no se congregan porque dicen: ay, no, es que yo miro el servicio en vivo de tal iglesia. Y está bien. No es malo mirar a un predicador, a un pastor,
que probablemente la iglesia está en otro estado, que probablemente la congregación donde él pastorea está en otro país. Eso no es malo, hermanos. Yo mismo miro predicaciones de otros pastores. Pero yo me refiero a las personas que no se congregan en una iglesia local, hermano. Es decir, que ahí en su ciudad o en su lugar donde viven hay congregaciones y no quieren ir, hermano, porque se les hace más fácil, hermano, y es que no hay nada más a gusto, porque mire, los servicios en vivo, usted puede estarlos viendo hasta acostadito en la cama. ¿Sí o no? Agarra su telefonito, mire, y se cobija bien a gusto. Y no sé si han mirado que hasta en la tienda venden, mire, yo miré, como si usted se cansa de traer el telefonito así, ¿verdad? Ya ven que venden una cosa, hermano, un aparato así que son como dos tubos donde usted pone el teléfono para que usted nomás esté así, rascando el ombligo. Y el teléfono ya está aquí enfrente, hermano. Oiga, hasta para eso no nos hicimos locos. No, yo cuando miro esos inventos, yo digo, los manos nos bajamos. Mucha gente no asiste a las congregaciones por flojera, hermano. Muchos se excusan de que ven servicios en vivo, que porque ese pastor predica mejor, etc. Está bien que miremos, y a los que miren también el video, está bien que usted mire predicadores en vivo, que están en otro estado, en otro país. Está bien, pero si usted debe ser creyente, debe ser cristiano, y hay una iglesia, hay iglesias ahí locales, usted tiene que ir y congregarse, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Parte de la familia de Dios. La Biblia habla contra la pereza, hermano. Y les digo, pareciera que no, hermano, pero les digo, mucha gente es por pereza, hermano. No es porque están enfermos, o no es porque algo grave les impidió, muchos por pereza, hermano. Y la Biblia habla en contra de la pereza. Mire, vamos, hermano, a Romanos 12. Ahora, el libro de Proverbios también habla bastante contra la pereza. Ahora, hermano, ¿sabía usted que la pereza es pecado? ¿Sí sabíamos eso o no? La pereza es pecado, hermano. Salomón exhortaba y decía, mira, perezoso, mira la hormiga, que no tiene líder ni capitán, mas sin embargo, dice, recoge su comida en el verano. Oh, perezoso, dice Salomón en Proverbios. Mira, hasta los animalitos nos pone de ejemplo la Biblia para que dejemos la pereza, hermano. Romanos capítulo 12, verso 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Note, ámense. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. No, ¿qué dice, hermano? Si está conmigo ahí, Romanos 12:11. No perezosos. No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, a Dios no le gusta la pereza. No, Dios no quiere cristianos perezosos, hermano. Le digo, a veces no ponemos atención a estos pecados, ¿sí o no? A veces hablamos de los vicios, del alcohol, de las drogas, de la homosexualidad, hablamos de la fornicación, hablamos del adulterio, etcétera, de la idolatría, le damos a los idólatras duro, pero ¿qué tal de la pereza? Y aquí el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, o sea, sean diligentes, dice, sean fervientes en espíritu, no perezosos, hermano. Le digo, es el colmo, hermano, que las personas hoy en día buscan una congregación cerquita. Hermano, si casi quisiéramos que la iglesia fuera como los hospitales que tienen ambulancias y lo llevan a uno en camilla, hermano. Casi quisiéramos que la iglesia tuviera un servicio donde lo recojan a uno en la casita, hermano, y acostadito lo traigan a uno a la congregación, hermano. Eso no le agrada a Dios. Y muchas personas dejan de asistir a la congregación por mera pereza. Otra razón, hermano, de el por qué las personas dejan de asistir a la congregación es por la desilusión. O sea, muchas personas se desilusionan. Y la razón por cual se desilusionan, le voy a dar, hermano, por lo menos 3 razones. No digo que sean las únicas, pero yo le voy a dar 3 razones del por qué las personas se desilusionan y dejan de congregarse. La primera razón de que muchas personas están desilusionadas y ya no quieren congregarse es por causa de los falsos maestros.
de los que la Biblia llama como mercaderes de la fe, los pastores de la prosperidad, los apóstoles de la prosperidad. Aquellos falsos maestros, hermano, que han manipulado a las personas y los han despojado de sus bienes, de su dinero, de sus automóviles y en algunos casos hasta de sus casas. Ahora, vaya conmigo a la Biblia, hermano. Se supone, Efesios, hermano, por favor, Efesios 4:11. Se supone, hermano, que en la iglesia tendría que haber pastores, tendría que haber maestros, que su labor, su deber, su responsabilidad delante de Dios es edificar al pueblo, a la iglesia, a la familia de Dios, al rebaño de Cristo, a la novia de Cristo. Su labor tendría que ser edificarla, instruir a los creyentes, para que los creyentes crezcan, maduren. Incluso vamos a leer aquí en este pasaje de Efesios 4, como la Biblia dice que los pastores, los maestros, hermano, entre otros, el propósito de instruir bien al pueblo, el propósito es incluso para que el pueblo sepa tener cuidado de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros, hermano. Ese tendría que ser el labor de lo que dice aquí en Efesios 4, versículo 11, hermano. ¿Está conmigo ahí? Dice así: y él mismo, se refiere a Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios llamó a algunos de entre la iglesia, de entre la familia de Dios, para hacer o ejercer estos ministerios. ¿Con qué fin? Dice el verso 12. A fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Entonces dice que estos ministerios Dios los dejó para que estas personas edifiquen al cuerpo de Cristo. Pero continúa el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, hermano. Entonces se da cuenta que la labor de los pastores, de los maestros, de los profetas, de los evangelistas, dice que la labor de ellos era de, hermano, instruir, enseñar, hermano, a los creyentes para que lleguen a un punto de madurez y ya no sean como niños, hermano. Que ya cuando usted por su cuenta escuche en otro lugar a un predicador o por las redes sociales, que ya no lo engañen, hermano. ¿Cuál ha sido el problema? Que los que estamos aquí enfrente enseñando, en lugar de edificar, en lugar de, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, llevar a los creyentes a madurar, a conocer más a Dios y mejor a Dios, son los mismos, o somos los mismos los que están engañando al pueblo, hermano. Engañando a las personas, abusando de la autoridad, hermano, porque no te ahora vaya conmigo a Primera de Pedro. Muchas personas, hermano, se han ido de las congregaciones lastimadas porque el pastor o el líder usó la autoridad, pero para lastimar. Primera de Pedro, hermano, 5, hermano, por favor, verso 2. Bueno, y yo le pido a Dios que si yo he sido de esos, bueno, que me revele y me guarde. Y como les contaba la vez pasada, que cuando Dios me ha dicho, ve y pídele perdón a una persona, aunque mi humanidad medio se resista, he ido, hermano. Aquí está dirigiéndose a los líderes de la congregación. Primera de Pedro 5:2. Ahora, no tiene idea de cuánta cantidad de creyentes yo he hablado que me dicen: ya tengo tanto tiempo sin congregarme en ningún lugar, porque tuve esta experiencia con el pastor. Me maltrató, me humilló a mi familia, usó el púlpito, cada que usaba el púlpito lo usó varias veces para tirarme indirectas, y gente que estaba lastimada, hermano.
Dice 1 Pedro 5:2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Note, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Note el verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío significa que no abuse de la autoridad del líder, hermano. Y muchas personas han dejado de congregarse porque los líderes hemos abusado a veces de la autoridad que incluso no es nuestra o no es propia, sino nos ha sido delegada por Cristo. Pero Pedro dice que para que seas ejemplo, dice, para que seamos ejemplo los líderes, dice, no para que tengas señorío. O sea, la autoridad no es para maltratar a las personas. Y muchos se han ido porque fueron lastimados por los líderes. Le puedo asegurar que más de alguno, aunque sea uno de los que mire este video, probablemente en este momento no se está congregando porque hace meses o años donde se congregaba fue herido o herida, fue lastimado por el líder que tenía que haber cuidado de él o de ella. Dele ahí mismo, ya que estamos en Pedro, segunda de Pedro 2, hermano. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Aquí nos habla de los mercaderes de la fe, de los que iban a hacer mercadería, de los que se iban a enriquecer, de los falsos maestros. Dice, hermano, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Note la advertencia, habrá entre vosotros falsos maestros. Continúa, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No, el camino de la verdad es blasfemado, hermano, por los falsos maestros. ¿Ha mirado usted que hasta los del mundo hacen hasta memes, hermano, de los falsos maestros? ¿Ha mirado algunos videos que hasta le ponen sonidos de Dragon Ball Z y le ponen... le ponen tanta cosa, hermano, porque por causa de los falsos maestros, el camino de la verdad es blasfemado. La gente se burla. ¿Han mirado ustedes videos donde salen algunos pastores o apóstoles o profetas donde hacen llamados al altar y dicen, ¿quién quiere pactar con 5,000? Pasen aquí, mercadería. Veamos el verso 3 para que veamos. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. La van a tratar a la gente como mercancía, hermano, como negocio. Por eso le digo, son los mercaderes de la fe. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué mucha gente deja de congregarse tan desilusionados? Porque hicieron mercadería, los estafaron. No, que el otro día el hermano Francisco, no está aquí, pero el otro día el hermano Francisco me dijo, hermano Diego, hablando por teléfono, me dice, hermano, ¿ya miró usted la unción de la tarjeta de crédito? Y ya cuando me dice eso, yo dije, no, ya sé para dónde va el hermano. No he mirado ese video, me dijo, se lo voy a mandar, dice, la unción de la tarjeta de crédito. Es que ahorita es la unción de la patada karateca, la unción del chicle. Ahora, y estoy hablando con seriedad, hermano, la unción de los orines, del ungido, hermano, o sea, tanta cosa, hermano, que mire el video de la unción de la tarjeta de crédito. Y no sé si era pastor, profeta o autoproclamado apóstol, no lo sé. Pero esta persona dijo, Dios me dice que tantas personas pasen aquí enfrente y saquen su tarjeta de crédito, de débito, porque en este momento a su cuenta de banco Dios les va a depositar miles de dólares. Pues hermano, los avariciosos, yo pensé así, dije, no, estos son avariciosos. Fueron al frente, hermano, y pongan la tarjeta así para arriba. Y un montón de personas así, con la tarjeta, hermano. Y empezó a decir el varón que en esta hora que Dios va a poner miles de dólares en tu cuenta de una manera milagrosa. Ahora, hermano, no me malentienda, o sea,
Dios pudiera hacer eso y mucho más. El problema no aquí es dudar de la capacidad del poder de Dios para hacer eso. Dios puede hacer eso y mucho más. Pero, ¿manda Dios eso, hermano? ¿Y sabe qué me pregunté yo cuando miré el video? Digo, me pregunto si estos borreguitos, ¿cuántos de esos borreguitos fueron a chequear la cuenta? ¿Y qué habrán dicho cuando miraron que no tenían nada? Me pregunto yo si le habrán llamado al supuesto profeta y le dijeron: hey, sinvergüenza, yo fui de los que pasé y me quedó el cero todavía. Yo me pregunté eso, porque él les dijo, hermano, que claramente Dios dijo: en este momento Dios te está poniendo miles de dólares a tu cuenta. ¿Se habrá cumplido? ¿Usted cree que todos esos 10, 15 personas cuando salieron había milagrosamente así miles de dólares nomás porque ese varón lo dijo? Yo le aseguro que no. Pero muchas personas, hermanos, se han desilusionado. Y en cierto punto tienen razón. Ahora, no estoy diciendo que tienen excusa válida de no congregarse, pero te estoy dando las razones del por qué. La otra razón del por qué muchos se han desilusionado y ya no asisten a una congregación es porque, o por causa de la inmoralidad dentro de la iglesia. La inmoralidad dentro de la iglesia. Se supone que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dice así, ¿verdad? Te doy el texto, Efesios 5:27, se lo leo rápidamente. Efesios 5:27 nos dice, hermano, que la iglesia de Cristo, hermano, se lo leo, Efesios 5:27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, verso 15, se lo leo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, se supone, hermano, que es una iglesia santa, es decir, donde las personas están en un proceso de transformación, de cambio, de santificación, mis amados hermanos, pero lamentablemente muchas de las veces ocurre también inmoralidad dentro de la iglesia. Y eso es desde tiempos antiguos. Les leo un pasaje, Primera de Corintios, hermano, capítulo 5, se los leo rápidamente. No crea que eso es nuevo, hermano. No crea que en la iglesia al comienzo no sucedía nada. Dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Note: y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Note lo que está diciendo Pablo. Hay tal inmoralidad dentro de la iglesia que ni siquiera en los del mundo, dice. Ni aún se menciona entre los gentiles. Dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El hijo le quitó al papá la mujer de los que estaban en la iglesia. Esto pasó en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y esto hace también, porque estas cosas suceden, casos de inmoralidad, que las personas se desilusionen y no quieran más congregarse. Les digo que yo he hablado con muchas personas que me han contado las experiencias que les ha tocado vivir y dicen: no quiero saber nada de congregarme con los supuestos cristianos. Ha habido personas que me han dicho: los que están allá adentro son peor que los de afuera. Y hay personas que están lastimadas, tanto hombres como mujeres. Y por eso están desilusionados y ya no quieren congregarse. Ahora, no estoy diciendo que tengan razón. Estoy diciendo sus razones que tienen y que humanamente es entendible el dolor que sienten por la desilusión, ya sea por los falsos maestros o porque fueron víctimas, por así decirlo, o sea, les tocó sufrir un caso de inmoralidad. Y por último, hermano,
Muchas personas dejan de asistir a la congregación debido a pleitos. A pleitos. Por causa de murmuraciones. Por causa de chismes. Hay muchas personas que dentro de la congregación alguien les destruyó su vida, su testimonio. Le crearon mala fama, porque quizás no le caía bien a alguien de la congregación. Y empezó a murmurar, empezó a chismear. Y hubo pleito, hermano, y así mismo he hablado con personas que dicen, ya no me quiero congregar, no quiero estar cerca de hermanos, porque me destruyeron mi vida. Me crearon problemas a mí, a mi familia. Vamos a Gálatas, hermano, ya vamos a ir terminando. Este es el último punto. Gálatas, hermano, búsquelo por favor, capítulo 5, verso 13. Ahora, ¿qué dijo Jesús, hermano, en el texto base que tomamos? ¿Que en qué conocerían que somos sus discípulos? Pero a veces hacemos lo que dice Pablo aquí. Nos estamos no amando unos a otros, sino comiéndonos unos a otros. Leamos, hermanos, juntos Gálatas 5:13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. No te vuelve a mencionar, hermanos. Sírvanse por amor los unos a los otros. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A punta de mordidas, hermano. Bueno, espiritualmente, ¿verdad? Si se están mordiendo y comiendo entre ustedes, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado que no terminen consumiéndose entre ustedes, hermano. Pero note cómo Pablo les quiere recordar, les acuérdense que más bien es el cumplimiento de la ley amar al prójimo, amar a tu hermano, como Pablo diciendo, acuérdense lo que nos dijo Cristo, que nos amáramos como Él nos amó. Pero dice Pablo, pero entre ustedes se están comiendo, entre ustedes se están mordiendo mutuamente. Hermano, qué triste es que eso pase entre nosotros. Ahora, ¿podemos tener desacuerdos? Sí, hermano, porque tenemos diferente carácter, hermano, diferentes temperamentos. Pero si amamos a Dios, hermano, y queremos ser imitadores de Cristo, entonces tenemos que recordarnos que Él nos ordena, nos manda a que nos amemos mutuamente, hermano. En Santiago, denle un poquito hacia adelante, Santiago nos dice que no murmuremos los unos de los otros, hermano. Santiago, hermano, capítulo 4, versículo 11, dice así: hermanos, no te está hablando a los hermanos, a la iglesia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis. Ya hemos explicado en el pasado qué es murmurar. Murmurar es hablar mal de otro a escondidas. Y eso pasa en las congregaciones. Empieza el chisme, empieza la murmuración. Yo les he dicho que ahora, hermanas, no quiero que digan la hermana machista, porque sé que también habemos hombres así. Pero hay hermanitas que creen que el chismear y murmurar, creen que es un ministerio bíblico. Creen que ese es su don o su llamamiento. Creen que su llamamiento es, hermano, señalar los errores de todos en la congregación. Bueno, no creo, ¿verdad? Puedo dar testimonio. No creo que aquí hay de las hermanitas. Pero si alguien mira el video, alguna hermanita ungida del Señor, o hasta un hermano, porque no es más machista, no, podría haber varones. Pero si hay una hermanita que ese no es un ministerio. Andar chismeando, andar hablando de los defectos de las demás, andar yendo a visitar solo para hablar mal del pastor, de la familia del pastor, de los de la alabanza, de los diáconos y de todos, hermanitas, no, eso no es un ministerio. No es un don, hermano.
¿O será un don infernal? Si acaso. No murmuren, dice. Mucha gente, hermano, no quiere asistir a las congregaciones por los pleitos que ha habido, chismes, murmuraciones. Entonces, imagínense, falsos maestros, inmoralidad a veces, pleitos. Ahora, ¿será que todo eso toma a Dios por sorpresa? ¿Será que Cristo no sabía que esas cosas que iban a suceder? Cristo sabía, hermano. Y con este texto termino, para por si alguien se ha desilusionado y ha tomado esa excusa para no quererse congregar, volvamos, hermano, y con este versículo termino. Volvamos a Mateo 16, hermano, cuando Jesús habló de su iglesia. Las personas que ya no se quieren congregar porque ya se desilusionaron por los falsos maestros, por algún caso de inmoralidad, por pleitos, chismes, y ya no se quieren congregar en ningún lugar, están dando a entender como que la iglesia ya definitivamente está totalmente corrompida. Y eso no es cierto. ¿Hay falsos maestros? Sí hay. Pero también hay hombres de Dios que siguen hablando la verdad, hermanos. ¿Suceden casos de inmoralidad? Sí suceden, hermano. Mas sin embargo no es culpa de Dios, hermano. Hay pleitos, hay desacuerdos, hay chismes, hay murmuraciones. Sí los hay, hermano. Y los seguirá viendo. Pero muchas de las veces si nos vamos por causa de pleitos o chismes o murmuraciones, también deberíamos de examinarnos, quizás ver si también nosotros somos parte de ese problema, hermano. No solo decir, hablaron mal de mí, me lastimaron en la congregación. Hay que mirar si en mi carácter también yo soy parte del problema, hermano. Porque ¿sabe qué? Muchas de las veces nos vamos porque el orgullo nos impide arreglar la situación. Mira, hay situaciones que sí tienen arreglo, hermano. Como humanos nos podemos ofender, hermano, a veces mutuamente, con intención o sin intención. Pero si fuéramos humildes y quisiéramos seguir la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia? Perdónense mutuamente, pídanse perdón. Si alguien dijo en alguna ocasión algo que no tenía que haber dicho, aprender a decir, perdóneme, hermano, perdóneme, hermano. Y el otro o la otra persona, en lugar de montarnos en nuestro orgullo, decir, hermano, lo perdono, hermana, la perdono. ¿Pero qué hacemos? Nos vamos. Porque no queremos lidiar también con nosotros mismos, nuestro propio orgullo y nuestro propio carácter. ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, era lo que le iba a decir de eso que usted dice, como yo creo que todos nos ha pasado una persona que dice, no me voy a congregar ya ahí porque el pastor ofendió, porque el pastor dijo, porque el pastor, pero muchas de las veces, no digo que todas, lo que dice el pastor lo tomamos tan personal porque sabemos que estamos mal ahí, porque sabemos que estamos fallando, entonces lo tomamos del pastor a mí, no de que Dios me está diciendo cambien en esa área me estás fallando, en esa área no me agradas, entonces decimos no vuelvo, porque yo creo que al pastor le dijeron que yo andaba mal ahí, entonces él usó el púlpito para tirarme las piedras a mí, y yo lo he escuchado que me dicen, yo ya no vuelvo ahí porque el pastor me dijo. Entonces debemos de ser humildes y de decir, si Dios está usando al pastor y me está dando ese mensaje, debo de cambiar, pero muchas veces es más fácil dejar de ir a la congregación, cambiar nuestra vida, y es más difícil eso, y es más fácil decir, no voy, ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque ese pastor me las aventó todas a mí, y no es así. Es verdad, esas cosas pasan, hermano, es verdad, esas cosas pasan, que la persona toma personal lo que el pastor dice. Ahora, de que si hay casos, y yo lo he mirado donde el pastor sí trae algo personal con él, sí hay, pero no todos, ¿no? Hay casos como usted dice, el pastor está hablando la palabra de Dios y uno lo toma personal. ¿Cuál es el problema que yo he mirado en todos estos años? Quien no madura, hermano, esas personas van a terminar sin congregarse porque siempre se van a estar ofendiendo. Y la solución para ellos es huir. Como le digo, ellos no tratan de lidiar con el problema, que incluso si sienten que alguien tiene algo problema, pues ir a hablar como hermanos en Cristo, o también, como le digo, examinarse si yo soy parte de ese problema.
si es también mi carácter que yo tengo o mi temperamento lo que me hace sentirme siempre bien ofendido, porque no podemos dejar de decir, hermano, que a ver, hasta si no, alguien no lo saludó, ya por eso se ofenden, se hieren, se lastiman, y por una cosita así ya no quieren regresar a la congregación. Personas así que no maduran, hermano, no hayan lugar en ningún lado. Siempre están saliendo, quejándose y terminan por no congregarse. Pero quiero leer este versículo ya para terminar, hermano. Gracias, hermana Gris, por ese comentario. Eso es una realidad. Pero a todos los que tienen alguna excusa de desilusionarse por algo que pasó, porque si no se congregan, hermano, están diciendo ya no hay ninguna iglesia sana. Están diciendo todos los predicadores están corrompidos, todos los hermanos son malos y son perversos, y eso no es así. Dice en Mateo 16 a 18, hermano: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia, hermano? ¿Quién dijo Jesús que iba a edificar su iglesia? Dice, y sobre esta roca, ¿qué dijo? ¿Alguien edificará? Voy a dejarlo a la suerte. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a edificar mi iglesia. Hermano, hasta este momento Jesús está edificando a su iglesia, hermano. No congregarme porque supuestamente hay problemas, es decirle, Jesús, se te salió completamente de control, no pudiste edificar una iglesia donde yo me pueda congregar. Jesús está edificando su iglesia hasta el día de hoy, hermano. Hay falsos maestros, los hay y los seguirá habiendo. Y si usted se congregaba en el lugar de un falso maestro, pues obviamente no tiene por qué seguir ahí. Pero más de alguna otra congregación Dios tiene donde haya un hombre que predique la palabra de Dios. Que en el pasado lo lastimaron hablando mal de usted, los hermanos, o lo hacían sentir menos, etcétera. Pero ha de haber alguna otra congregación donde va a haber un grupo de hermanitos que lo van a recibir con amor, con el amor de Cristo. Porque Jesús está edificando su iglesia, la está purificando, nos está cambiando y nos está transformando. Así es que quien se deja de congregar porque está desilusionado no tiene excusa, hermano. Cristo sigue edificando a su iglesia. Vamos a dejarle entonces hasta aquí. Hoy quería tratar con ustedes algunas de las razones del por qué las personas dejan de congregarse. Dijimos que para amarnos, pues usted tiene que tener comunión, hermano. Para amarnos entre nosotros tenemos que convivir. Si no convivimos, no podemos mostrarnos ese amor, ¿verdad? Vamos a dejarle hasta aquí. Dios bendiga la vida de las personas que miren el video. Yo espero en Dios que no le haga caso a la flojera, ¿verdad? Sacúdese. Si mira el servicio en vivo está bien, pero congréguese en una iglesia local. Si usted es creyente, es hijo de Dios, es hija de Dios, recuerde que Dios le ha dado un don y el don tiene que usarlo para edificar a otros. Así es que yo les animo en el amor de Cristo a que seamos obedientes a la palabra de Dios, y Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.